Seguimos entonces en el libro de los Hechos. Comenzamos el capítulo 4. Gloria a Dios. Y vamos a leer hasta el versículo 22. Leemos alternadamente. Hechos, capítulo 4, del versículo 1 hasta el 22, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentido de que enseñasen al pueblo que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era muchísimo. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, Desde sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, creed que este hombre está en vuestra presencia sana. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro haga salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos desestimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria a Dios. Sigue, ¿no es cierto? El mismo tema, el mismo día era, amén, gloria al Señor, de cuando a las 3 de la tarde habíamos visto la semana pasada que Pedro y Juan subían al templo a orar, y allí frente a la puerta, la hermosa, ¿no es cierto?, había un paralítico que había nacido paralítico, y Pedro, ¿no es cierto?, le mira y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda, amén. Y allí, ¿no es cierto?, el hombre saltó inmediatamente, anduvo, saltaba, alababa a Dios, no se desprendía de ellos, y la gente, ¿no es cierto?, empezó, era una hora que había gente, porque era la hora de la oración, pero por el bullicio, por todo, ¿no es cierto?, vino más gente, amén, gloria al Señor, aleluya. Y allí, ¿no es cierto?, Pedro predica ese gran mensaje, ¿no es cierto?, ese segundo, porque el primero fue el día de Pentecostés, y ahí predica ese mensaje, ¿no es cierto?, llevándolos a que el Espíritu Santo les
redarguya de pecado, ¿no es cierto? Que todo aquel que es perdonado, todo, ¿no es cierto? Aquellos que hemos sido perdonados, hemos tenido que reconocer que hemos pecado, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Si no se reconoce, se puede aceptar a Cristo, ¿no es cierto? Pero, y pueden pensar que son salvos, que el Señor los eligió por lo bueno que era. A nadie, ¿no es cierto? Todos somos pecadores, pero todos tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos pecado, que necesitamos la gracia del Señor. Cuenta la historia que dice que una vez Napoleón, amén, ese gran conquistador, estaba visitando unas cárceles donde había soldados, amén, que habían metido la pata y estaban en la cárcel, ¿no es cierto? Y Napoleón iba con el propósito de liberar a uno de ellos. Entonces empezó a preguntarle, ¿por qué está usted acá? Y todo fue un complot, yo no hice nada, fui inocente, pero me acusaron, y bueno, fue a otro, pero ¿usted por qué está acá? Y también todos hacían víctimas, ¿no? Todos eran víctimas, nadie era culpable. Y por allá, después de preguntarle unos cuantos, le pregunta a un soldado, ¿y usted por qué está acá? Y bueno, la verdad que yo le conozco, yo robé. Estaba con hambre y vi unas latas de comida allí y las robé. Y por eso estoy acá. Suelten a este, dijo Napoleón. Y los demás empezaron a quejar. ¿Cómo puede ser si yo soy inocente, yo no hice nada? Y yo vine a buscar al culpable. Vine a liberar al culpable, dijo Napoleón. Los otros se decían que eran todos inocentes. Se perdían, ¿no es cierto? Y así pasa espiritualmente, hermano, es así. Tenemos que reconocer, y ni uno es más pecador que el otro, todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero como vimos, ¿no es cierto? Dice que 3.000 personas se habían convertido en el primer mensaje de Pedro y ahora también la cantidad, pero no eran todos los que oyeron. Amén, como sucede hoy día, no son todos los que oyen que reconocen. Se enojan, ¿no es cierto? Se burlan. Gloria a Dios. Y acá comienza este capítulo 4, ¿no? Dice, hablando ellos al pueblo, así que todo lo que dice acá que Pedro le habló, no está todo lo que él les dijo escrito, ¿no es cierto? Él le hablaba más cosas, más palabras. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos era una secta, ¿no es cierto?, que había dentro del pueblo religioso de Israel. A ver, pero se acuerdan que los enemigos, cuando Jesús anduvo en la tierra, los enemigos que tenía, ¿quiénes mayormente eran? Los fariseos, ¿no es cierto? Eran los religiosos que más se oponían a Jesús. Fueron los que más instigaron al pueblo para que Jesús fuera llevado a la muerte. Y como cuando Jesús fue llevado a la cruz, ¿no es cierto?, como que los fariseos se apaciguaron, como dijeron, bueno, se nos terminó el problema. A ver. Los saduceos eran otra secta, eran de gente la gente más rica, ¿no es cierto?, de Israel era saducea. Y la mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Y tenían la característica que ellos no creían en la resurrección, no creían en ningún milagro, no creían en nada sobrenatural y no creían en la resurrección. Se ve que mientras Pedro estaba hablando, que la multitud se acercaba y estaba allí todos escuchando, una gran multitud, empiezan a salir la gente del templo y a venir otros de afuera, de los religiosos, ¿no? Dice, y cuando dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, da a entender, hermanos, que vinieron, ¿no es cierto?, como que estuvieron escuchando, porque ellos sabían lo que estaban diciendo, ellos habían escuchado lo que Pedro decía. Pero en un momento vio cuando la gente ya no soporta más, o como pasa en esto, o sea, levanta y se va, o algo, ¿no es cierto? Y ellos, cuando dice acá, ¿no es cierto?, vinieron sobre ellos como bruscamente, los agarraron capaz del brazo, no sé, y los sacaron, ¿no? Y dice, miren lo que dice el versículo 2, hermano. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué resentido? Porque no creían la resurrección. Es como enojado. Pues dice, si nosotros no creemos, ¿por qué van a hablar de la resurrección? ¿No? Si acá yo no soy un pecador, ¿por qué está hablando del pecado? ¿No? Resentido. Y esa palabra resentido, hermano, ¿cuánto nos enseña y en la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cuántos antídotos hay, ¿no es cierto?, para nosotros ser libres de resentimiento? Y yo pensaba, hermano, que el resentimiento es no sé si es una emoción o qué es, ¿no es cierto? ¿Qué es el resentimiento? Yo creo que es una emoción. Una emoción.
¿no? Que todos creo que estamos expuestos a ese sentido. Todos estamos expuestos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En la manera en que nosotros tratamos con ese problema. ¿Quién, hermano, no fue resentido? ¿Quién no estuvo resentido? Porque no me invitaron, porque me vio y no me saludó. ¿Quién no tuvo una tía resentida? Ay, cuando hay algo, ay, tenemos que hacerle a la tía tal, porque si ella no es la primera en saber, se resiente. ¿No? Siempre tenemos un pariente ahí que es resentido. Y resentido quiere decir que cuando uno dice re, le pone ese re adelante. ¿Qué quiere decir? Muy. Es muy sentimental, muy, ¿no es cierto?, que se afecta a los sentimientos, ¿no? La prima, la hermana, ¿no? Es resentida. Entonces cualquier noticia que hay para que no se resienta, la primera que se le avisa a ella, ¿no es cierto?, a él para que no se resienta. Pasa así, ¿no es cierto? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que, ¿no es cierto?, controlar ese sentimiento y saber, ¿no es cierto?, pedirle al Señor que nos ayude. Yo buscaba en el diccionario lo que quiere decir resentido, ¿no? Dice dolor moral como consecuencia de una ofensa. Sufre y no logra olvidar y vuelve a sentir una y otra vez. Es así, ¿no? Y le quita ese recuerdo, ay, qué mis... Y vuelve, ¿no es cierto? Y eso, hermanos, se va aumentando y va tomando forma de otros sentimientos peores, como el rencor, ¿no es cierto?, la hostilidad, hasta el odio. Uno ve, ¿no es cierto?, de los hijos a los padres, por ejemplo, ¿no? Algo que pasó en la niñez y están resentidos por eso, pero de resentimiento pasó al rencor, al odio, a no perdonar, ¿no? Herida, ¿no es cierto? Entonces, como hijos de Dios, digo, y esta gente estaban resentidos, tenían algo, ¿no es cierto?, había hecho doler su corazón, pero el problema estaba en ellos, ¿no es cierto?, porque ellos no querían aceptar la resurrección, y Pedro era el tema principal de ellos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Yo busqué unos versículos, hermanos, para que el Señor nos muestre, nos habla, amén, a través de la palabra, de cómo uno puede vencer eso. Porque, como dije, eso, todos estamos expuestos a eso. Todos estamos expuestos. Pero a través de la palabra, el Señor nos habla, nos ministra, y es como que nos da el remedio, como que nos da la sanidad. Amén, porque eso hiere el alma. Amén, así como cuando hay enfermedades físicas, ¿no es cierto?, y hay heridas, amén, así también eso hiere el alma, lastima, ¿no es cierto? Y el Señor, amén, porque dice que la palabra de Dios es sanidad y es medicina, amén, gloria al Señor, aleluya. Y por ejemplo, hermano, gloria a Dios, una de las cosas, amén, para que el Señor nos aconseja para superar el resentimiento es concentrarse en Dios, amén. Alguien que pueda leer Colosenses 3:1. Concentrarse en Dios. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Si habéis resucitado con Cristo, si somos creyentes, si hemos nacido de nuevo, buscad las cosas de arriba. Dejad de perder tiempo en las cosas de este mundo. Amén. Buscad las cosas de arriba. Está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otro de los consejos, hermanos, que nos da la palabra es trabajar en la obra de Dios. ¿Cuántos, hermanos, por un resentimiento dejan de servir al Señor? Ah, no, yo iba a la escuelita, pero no voy. Yo hacía esto, yo cantaba, no, que yo tocaba, que... Resentimientos, ¿no? Y hay que trabajar, hay que seguir trabajando la obra del Señor. Es uno, ¿no es cierto?, de los antídotos, amén, para poder vencer ese sentimiento. Alguien que puede leer Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante de la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Tenemos que seguir adelante, seguir sirviendo al Señor.
Amén, no estancarnos en donde empezamos o para allá donde nos quedamos, sino seguir adelante. Amén, gloria al Señor. Trabajar en la obra del Señor, en lo que sea, en lo que pueda, seguir sirviendo al Señor. Amén, no dejar eso, ¿no es cierto?, que Dios va a estar carcomiendo nuestra vida, nuestra alma. Amén, aleluya, gloria a Dios. Devolver bien por mal. ¿Amén? Porque cuántas veces eso está en nuestra mente, en nuestro corazón, me la hizo, se la hago, ¿no es cierto? Pero vamos a leer aquí, por ejemplo, en Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Te hicieron mal, hazles el bien. Esa es la manera, hermano, una de las maneras de poder vencer ese sentimiento diabólico. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Saber que Dios todavía tiene todo bajo control. Porque cuántas veces nos sentimos víctimas, ¿no es cierto? Amén. Pero si Dios tiene todo bajo control. Dios sabe todo. Amén. Alguien que lea Lucas 12, versículos 6 y 7. Lucas 12, versículos 6 y 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. ¿Cuánto nos ayuda el Señor? ¿Cuánto nos anima? ¿Cuánto nos abre los ojos, ¿no es cierto?, a través de esta palabra? De que si Él tiene cuidado de los pajarillos, ¿no es cierto?, de esos pájaros que andan, ¿no es cierto?, sin dueño, sin nada, ¿no es cierto?, suelto allí el Señor tiene cuidado de ellos, ¿cuánto más nos va a tener cuidado de nuestras vidas, hermanos? Amén. Y también, hermanos, debemos confiar en el Señor, que Él paga. Él sabe pagar. Amén. Alguien que pueda leer 2 Timoteo 4:14. 2 Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Qué tremendo, hermano. Pablo, amén, atareado en la obra del Señor, visitando las iglesias, levantando obreros, formando obreros, ¿no es cierto? Pero había alguien allí que se llamaba Alejandro, que se puede poner cualquier otro nombre, ¿no es cierto?, que le causaba muchos males, dijo Pablo, le había causado muchos males, que sabe cuántas cosas, ¿no es cierto? En ese palabra, ¿no es cierto?, muchos males, cuántas cosas habrá hablado mal de él, tantas le habrá traicionado, tantas cosas le habrá hecho. Alejandro dijo, el Señor, ¿cómo dice? El Señor le pague. Yo no voy a ensuciar mi corazón. El Señor se encargue, el Señor le pague. El Dios que ve todas las cosas, que ve la injusticia, amén, le dé lo que merece. Eso es lo que Pablo decía, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Perdonar a los que te han herido. Amén. Alguien que puede leer Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amén. Cuánta verdad, cuánto hay en eso. Perdonad a los que te han herido, para que tu Padre también te perdone a ti. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Pero es una de las medicinas, ¿no es cierto?, que da el Señor. Esa es la medicina. Sería tan fácil, ¿no es cierto?, ir a la farmacia y decir, deme una pastillita contra el resentimiento, ¿no? Pero no hay, hermanos. No hay jarabe, no hay remedio, ¿no es cierto? Son estos consejos que nos da la palabra de Dios. Perdonad. Amén. Gloria al Señor. También, hermanos, ser agradecido por lo que tenemos. Amén. Ser agradecido. Porque cuando no somos agradecidos con lo que tenemos, hermanos, se levanta ese resentimiento. ¿Y por qué fulano puede? ¿Y por qué fulano tiene? ¿Y por qué? A veces están las mujeres, ¿no es cierto?, por la ropa, por el calzado, tantas cosas, ¿no es cierto?, que son vanas, ¿no? Pero está eso en el ser humano, ¿no es cierto?, está eso en nosotros. Amén. Pero ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio? Ser agradecido con lo que tenemos.
Amén. Hay Hebreos 12, versículos 28 y 29. Hebreos 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aleluya, qué maravilloso, hermano. Amén. Teniendo esa promesa de ese reino inconmovible, tengamos gratitud. Tenga ahora y no tengo, pero voy a tener. Amén. Gloria al Señor. Voy a tener lo más grande, lo más glorioso, lo que no se puede pagar con dinero. Amén. Gloria, tenemos que ser agradecidos. Sirviendo al Señor, ¿no es cierto? Con, como dice la palabra, con temor y reverencia. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Pero así estaba esta gente, hermano, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos no querían que los demás creyeran, ¿no es cierto? Y estaban resentidos. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 3, les echaron mano, los llevaron, ¿no es cierto? Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, y seguro se habrá hecho tarde, porque hicieron las 3 de la tarde. Cuando iban a orar, mientras les predica y todo eso, ¿no es cierto? Ya vino la tardecita, amén, y entonces nos pusieron en la cárcel a Pedro y a Juan. Pero todo, hermanos, también uno va viendo, ¿no es cierto?, la trama del diablo, ¿no? Pablo habla, ¿no es cierto?, de las maquinaciones de Satanás. Y los hermanos, ¿no es cierto?, que trabajan con motor y todo, saben lo que es una máquina. Bueno, ¿quién no ha manejado una licuadora? ¿No? Es una máquina, ¿no es cierto? Que hace una función y tiene varias cosas, ¿no es cierto? Pero uno pone la fruta casi entera y un poco de agua y sale un exquisito licuado, ¿sí? ¿No? Y porque son varias cosas, ¿no es cierto?, que van funcionando allí para que hagan ese trabajo. Y el diablo, hermano, dice que él hace maquinaciones contra los hijos de Dios. Él va de a poquito, una cosa acá, otra cosa allá, para querer desgastar a los hijos de Dios, para querer asustar a los hijos de Dios. En esto, hermano, el diablo le quería asustar a los hijos de Dios. Que echen para atrás, ¿no es cierto? Porque primero que lo agarren allí, van y lo meten en la cárcel. La gente que lo metió en la cárcel, eran gente importante. Todo eso, ¿no es cierto?, lleva, ¿no?, que venga el miedo sobre un ser humano, es el que pase todo eso. Y acá, bueno, como que corta un poquito el relato, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando con Pedro y Juan, pero dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, muchos, cuando dice muchos, no eran todos, eran muchos, amén, de los que habían oído la palabra, creyeron, amén, porque la fe es por el oír la palabra, amén, gloria al Señor. Habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como 5.000, y era sin contar la mujer y los niños, ¿no? Entonces uno puede pensar mucho más, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Y sigue el relato de lo que pasaba con los apóstoles. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribanos, se reunió todo el concilio, ¿no es cierto? Que eran 70 personas, amén, que componían el concilio, que eran los que gobernaban la parte religiosa de Israel, ¿no es cierto? Que no tenían tanta autoridad para las cosas políticas, ¿no es cierto? Porque estaban los romanos, pero los romanos le dejaban tener cierta libertad allí para reunirse, para tomar decisiones y cosas. Ellos tenían libertad, amén, el concilio. Y se reunieron allí, amén. Y los gobernantes, los ancianos, los escribas, todos religiosos, ¿no es cierto? El sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Quiénes eran Anás y Caifás? ¿Dónde estuvieron antes? Cuando lo llevaron a Jesús. Fueron los que Jesús lo llevaron a Jesús frente a ellos, ¿no es cierto? Eran los sumos sacerdotes. Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Amén. Gloria a Dios, todos gente religiosa. Y poniéndolos en medio, así que los sacaron de la cárcel, amén, y los ponen en medio de toda esa gente, ¿no es cierto? Que pienso que humanamente impresionaría toda esa cantidad de gente, ¿no es cierto?
cierto?, con rostro serio, enojado, ¿no es cierto?, haciéndole preguntas, poniendo a estos dos hombres, amén, delante de toda esa multitud, amén, haciéndoles preguntas, era para intimidarlos, era para infundirles miedo. Y poniéndolos en medio, en el versículo 7 les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? ¿Con qué poder? ¿Con el poder de qué nombre? A ver, ellos les molestaba, hermano, ¿no? Les molestaba que un hombre haya sido sanado. Y les molestaba la palabra. Digo, lo que era religioso, porque como después le dice que fue un bien que el Señor le hizo a ese hombre, esto y ellos se molestaban, pero así es el religioso. No importa, ¿no es cierto?, que un drogadicto haya cambiado, no importa, ¿no es cierto?, que un hombre haya vuelto a su familia, no les importa, ¿no es cierto?, no ven la obra que hace el Señor, solamente, ¿no es cierto?, miran por ellos mismos, ¿no? Pero ya Pedro ya no era el mismo, amén, gloria al Señor. Ya Pedro no era aquel que hablaba por hablar y cuántas veces metía la pata, ¿no es cierto?, sino que ahora dice que lleno del Espíritu Santo. No dice bautizado del Espíritu Santo, porque ya había sido bautizado en Pentecostés, pero lleno del Espíritu Santo. Y mire, hermano, qué tremendo, porque no era que iba a llenarse del Espíritu Santo con Dios orar, porque antes de llegar a la oración ya le pasó todo esto. Y estuvo toda la noche en la cárcel, amén, pero estaba lleno del Espíritu Santo, amén, hermano, y así nos muestra la palabra, hermanos, que para estar lleno del Espíritu Santo no importa el lugar, no importa el momento, no importa lo que estemos pasando, lo que importa es buscar al Señor, amén, gloria a Dios, pedir la guía del Señor, eso era, y uno que se imagina, hermano, ¿qué habrán hecho durante toda la noche? Capaz descansaron un rato, sí, amén, pero ¿qué habrán hecho? Habrán buscado al Señor, habrán orado. Amén. Y esa fue la primera persecución que empezó a sufrir la iglesia. Pero la persecución sigue hasta el día de hoy, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo iban a enfrentar todos sus problemas? Era orando. Era buscando al Señor. Señor, guíanos. Señor, dame palabra. Ellos no sabían a qué se iban a enfrentar. No sabían si iban a quedar presos, si lo iban a matar, si lo iban a crucificar como a Cristo. Tantas cosas podían pasar. Amén. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Confiando en el poder de Dios, amén, y que el Señor le iba a dar palabra y Dios le dio palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, se dirige a ellos con respeto, ¿no es cierto? Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, porque no fue que hicieron una maldad, no fue que hicieron algo para que el hombre fuera perjudicado, fue un beneficio. Y se les interroga a ellos por el beneficio, amén, hecho un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, y sepan todos ustedes, y todo el pueblo de Israel, que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Enseguida le dieron toda la gloria al Señor. Fue el Señor que lo hizo, fue Jesús que lo hizo. Amén, gloria a Dios. El Señor resucitó, Él sigue vivo. Amén. Antes lo hacía con sus manos, antes lo hacía dando la palabra, ¿no es cierto? Ahora lo hace a través de la iglesia, ahora lo hace a través de sus hijos. Sí, hermana Alicia. Ellos ya habían visto muchos milagros, ya habían oído que Jesús sanaba y habrán dicho, se terminó el problema y ahora aparecen estos otra vez. Amén. Hablando de la resurrección y dándole la gloria al Señor, que era el Cristo resucitado que había sanado. Amén. A ese hombre enfermo. Gloria al Señor. A quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Haciéndoles ver que ellos eran, amén, el instrumento usado por el diablo, ¿no es cierto?, para que Jesús fuera a la cruz. Pero dice el versículo 11, este Jesús, ese que ustedes mandaron a crucificar, que murió en la cruz, que resucitó, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, porque los religiosos eran los edificadores, amén, gloria a Dios, eran los que tenían que dar la palabra al pueblo,
amén, para que el pueblo fuera edificado. Pero ellos reprobaron la piedra. Jesús es la piedra angular. Ahí se refiere, ¿no es cierto?, a un salmo que ya lo profetizaba, ¿no es cierto?, de eso. Amén. Y dice que hay una leyenda entre los judíos de que cuando Salomón estaba edificando el templo y vieron que la palabra dice que ya las piedras, en el lugar que se sacaban las piedras, ya las piedras eran cortadas y se llevaban así hasta el lugar del templo y ahí los edificadores iban armando el templo. Pero dice que cuando llegaron las primeras piedras, los edificadores preguntaron, pero ¿dónde está la piedra angular? ¿Dónde está? Porque veían las piedras y dice que le dijeron los que cortaban, ya la mandamos, pero ellos la habían desechado porque les parecía que no era. Y era como ¿no es cierto?, como una profecía, como un anticipo, amén, de esa piedra angular, porque Cristo, ¿no es cierto?, es la piedra fundamental, ¿no es cierto? ¿Qué es la piedra? Yo ahora no escucho que digan algo cuando van a construir un edificio que pongan la piedra fundamental. Pero yo me acuerdo que yo era chica y se inauguró la escuela 89. Y fue una reunión de todo el barrio allí porque iban a poner la piedra fundamental. Y sobre eso se edificaba la escuela. Y así Cristo dice que la piedra angular, la piedra fundamental. Porque a partir de él se va edificando la iglesia que somos todos nosotros. Y Pedro después en su carta lo explica, ¿no es cierto? Dice que nosotros somos todas piedras vivas. Amén, que vamos formando la iglesia, amén, pero esa piedra fundamental, amén, porque si ellos hubiesen aceptado esa piedra, ¿no es cierto?, a Jesús como la piedra fundamental, Israel hubiese sido otra historia, toda la historia de Israel, pero por la misericordia de Dios nosotros, amén, estamos formando parte de la iglesia, amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y qué tremendo, hermano, este versículo, que debemos saberlo de memoria, amén. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. En ningún otro, ni en buenas obras, ni en nada, solamente a través de Cristo. ¿Y cuántas veces, hermano, uno ve gente en estos días, ¿no es cierto?, que veía un video, ¿no es cierto?, donde había soldados israelíes ya pronto para ir a la guerra y cantando, todos abrazados así, cantando alabanza. Y a mí me pensaba, ¿y si estos muchachos se mueren en la guerra? Se van al infierno, porque ninguno tiene a Jesús. Digo, qué tremendo, hermano. Porque uno lo ve y parece que se emociona, van en el nombre de Dios y alaban a Dios. Pero ellos no sé si habrá Biblia cristiana ahí, pero ellos por la religión no aceptan, no tienen a Cristo. ¿Y a dónde van esos muchachos jóvenes? Jesús se mueren sin Cristo. ¿Dónde van? Se pierden. Es así. ¿Cuánta gente hay, no es cierto, que hace buenas obras en el nombre de Dios y tantas cosas que parece que hasta uno se le emociona? Pero si no tienen a Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro. Es solamente Cristo. Gloria al Señor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y ahí cuando en esa palabra no hay otro nombre, hermano, uno puede poner buenas obras, de buenas actitudes, honrado, buen ciudadano, yo qué sé, tanta cosa. Pero no sirve, o otro Dios, o otra cosa, no, solamente en Cristo. Amén. No hay en ningún otro en salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y qué tremendo, hermanos, amén. Porque aún no creían, pero no aceptaban, no abrían su corazón, pero tampoco podían, amén, refutar lo que ellos decían. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Y qué entienden ustedes, hermanos, cuando dice viendo el denuedo? ¿Qué otra palabra puede ser? La firmeza, la firmeza, la confianza, la confianza, la valentía. Porque ellos habían querido atemorizarlo, ¿no? Tanto acá podemos entender, ¿no es cierto?, cuando dice viendo el denuedo. Y también, ¿querías hablar?
Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿no? Que también el denuedo que no se, sí la valentía, sí, que no se dejaron amedrentar por la situación, ¿no? Hablaron. Era la autoridad del Espíritu. Amén, era el Espíritu Santo, amén. Era el Espíritu Santo que les daba ese denuedo, amén, de Pedro y de Juan. Y Pablo más adelante, ¿no? En sus cartas, él hablando de las luchas, de las pruebas, de las situaciones difíciles, él dice, oren por mí para que con denuedo siga hablando la palabra de Dios. Amén, porque eso es lo que Dios quiere, desgastar, ¿no es cierto?, para que el Hijo de Dios pierda el denuedo de hablar. Amén, gloria al Señor. Viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, que no tenían estudios de teología, ¿no es cierto? Y del vulgo, que decir de la clase baja, no eran de la aristocracia, se maravillaban. Y la gente puede maravillarse y todavía dice, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Y por qué no se volvieron con ellos? ¿Por qué no se unían a ellos? ¿Por qué no? Lo que es el corazón duro y el querer aparentar y ser alguien en este mundo, ¿no? Porque eso es lo que ellos tenían miedo. Creo que cuando en el tiempo que andaba Jesús decía que muchos de los religiosos creían, pero dice que no lo manifestaban porque no querían, porque dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso es lo que le pasa a la gente. ¿Cuántos hay que creen? ¿No es cierto? ¿Cuántos hay? Amén, pero no lo manifiestan. Amén, no aceptan, ¿no es cierto? Porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Y por qué, hermanos, reconocían que habían estado con Jesús? ¿Qué veían en estos hombres, en Pedro y Juan, que se daban cuenta que tenían algo parecido a Jesús? Amén. Eso es lo que quiere decir. Les reconocían que habían estado con Jesús porque tenían algo parecido a Jesús. O como Jesús. ¿Qué sería? La palabra, el amor. La autoridad. Tantas cosas, ¿no es cierto?, tenían ellos. Amén. Y así es todo aquel. Y nosotros, hermanos, ¿podemos estar con Jesús? El que no está en el cuerpo, podemos estar con Jesús a través de la oración, de la búsqueda de su rostro, de leer su palabra. Amén. Gloria a Dios, que Dios nos ayude. Amén. Gloria al Señor, a poder que los demás digan, amén, este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita ha estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Se ve que el hombre, bueno, volvió a su casa, pero de la mañana volvió y estaba con ellos ahí, ¿no? Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba bien, no podían decir nada en contra, no tenían nada para oponerse, no tenían nada para criticar, no tenían nada para decir en contra de los hijos de Dios. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, ¿sí? Que saliesen de ese lugar para ellos hablar tranquilos. Y cuando dice conferenciaban entre sí, ¿qué quiere decir? Entre ellos hablaban, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Y todos opinaban allí, todos veían las cosas y hablaban, y daban opinión, y daban consejo, qué era lo que podían hacer, porque estaban desorientados. Estaban que no sabían qué hacer, sabían que tenían que hacer algo porque querían detener eso, pero no sabían cómo hacerlo, y entre todos, ¿no es cierto?, empezaron a hablar entre ellos, a pedir consejos, ¿no es cierto?, para ver qué decisión tomaban. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Estaban desesperados. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Qué tremendo, hermano, no podía negar. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Porque vieron que después dice el último versículo, el 22, dice que el hombre, amén, tenía más de 40 años. Amén, así que y siempre había sido así, es que por años lo habían visto sentado allí pidiendo limosna. No era uno como hoy día, ¿no es cierto?, que se levantan de la silla y a los pocos días están paralíticos de vuelta, o no son paralíticos y aparentan, ¿no es cierto?, un milagro. Este era algo real, ellos lo conocían, sabían. No lo podemos negar. Dice el siguiente, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, para que no se divulgue más que
el milagro y el testimonio, ¿no es cierto? Y de Jesús, que no se divulgue, que no se siga hablando de ese hombre. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amenacémoslos. Que amenazan de que algo peor les lleva a venir. ¿No? Cuando usted amenaza, mira que si no me haces caso te corto abajo. No, una amenaza. Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y ni lo nombraban a Jesús, ¿no? Porque era en el nombre de Jesús. Y llamándolos, después que llegaron a esa conclusión que era lo que podían hacer, los llaman a Pedro y a Juan. ¿No? Llamando, les intimaron. ¿Qué quiere decir que les intimaron? Los amenazaron, ¿no es cierto? Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. Así que le estaban prohibiendo reunirse, predicar de Cristo, hablar la palabra del Señor. Mas Pedro y Juan, lejos de intimidarse, amén, lejos de intimidarse por las amenazas, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Le dijeron, hermano, juzgad si es justo le dijeron una cosa que era una verdad que ellos también sabían, los religiosos. Porque los religiosos, yo no encontré una palabra en el Antiguo Testamento, pero ellos tenían esa idea, que siempre hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El otro día estaba escuchando un rabino que decía eso. El periodista le preguntaba, esos rabinos ultraortodoxos que hay, ¿no? Que guardan todo y saben. Qué tremendo, hermano, porque dice que ellos, por la Torá de ellos, no pueden prender la luz, nada, hacer luz, cocinar, nada, prender luz, encender luz, fuego, nada, pues ellos hacen todo el viernes para el sábado. Entonces sí que por allá hay uno, entonces ellos dejan la luz prendida del viernes. Lo que es la religión, ¿no? Y entonces, por allá si alguno se olvidó de dejar la luz prendida, no puede ir a prenderla. Entonces es que siempre en su comunidad, así en el barrio, tienen a uno que no es judío. Entonces lo llaman a ese, pero tampoco pueden decirle claramente: vaya y préndeme la luz. A Martín le pasó eso. Sí, vaya y préndeme la luz. Entonces dicen así, por ejemplo: ay, tengo una gana de comer chocolate, pero no veo nada, está todo oscuro. Entonces el otro va a ir a prender la luz. Y la otra vez, una de las últimas veces que vino Martín, cuando recién fue a Estados Unidos, estaba en Miami, hay una comunidad muy grande de judíos. Y no sé en qué lugar estaba él, y un judío lo llama. Vení. Y dice que entra a un lugar, capaz no era, como él no conoce, capaz no era una sinagoga. Entonces le hacían señas que prendía la luz. Y yo prendía la luz y se partía y todos me aplaudían. Digo, lo que, ¿no? Y acá uno ve, ¿no es cierto? Qué tremendo, ¿no? Pero entonces ellos sabían que era mejor obedecer a Dios. Entonces por eso Pedro les dice: si ustedes saben esto, juzguen. Es así, ¿no? Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y yo creo que, hermanos, que se habrán quedado, era la verdad. Le estaba diciendo, ¿no es cierto? Porque era el mismo Dios, amén. Le estaba diciendo lo que ellos sabían que era así. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. Hermano, esa fue la primera persecución que sufrió la iglesia, ¿no? Pero las persecuciones siguen, empezaron y siguen y seguirán hasta que Cristo venga. De repente hoy, hermanos, no nos suceda lo mismo. En otros países capaz sucede lo mismo que les sucedió a ellos. Capaz hoy en esta sociedad occidental en la que vivimos nosotros, capaz no nos suceda lo mismo que acá. Hermanos, pero ¿cuántas veces van a querer callarnos la boca por las cosas que se hablan de la palabra de Dios? Por ejemplo, ¿qué, hermano? ¿Hablar de qué? Contra el homosexualismo, contra el aborto, tantas cosas, señores, y te quieren prohibir, y en algunos lados lo han prohibido. Amén. ¿Y qué tienen que hacer los siervos de Dios? Lo mismo que dijo Pedro y Juan: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Que Dios lo ayude. No es fácil esa situación. Nosotros de acá lo vemos así, pero digo, qué tremendo, hermanos, ¿no? Las cosas que pasan y cómo va avanzando. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿no? En estos días, ¿no es cierto? Decir que se hizo viral, eso que pasó acá el 18 de julio, yo por los dibujitos que había, era para ir frente al shopping del centro, por ahí. Que iban todos bailando, ¿no es cierto? Y filmando, y por allá un hombre a otro hombre le ofrece casamiento. Y en estos días se casan, ¿no? Yo dije, ¿qué dio un hijo de Dios que se encontrara en esa situación? Digo, o sea, un periodista en la vuelta y le pregunta, ¡vio qué lindo, qué bien! ¿Cómo salieron? Se van a conocer, ya no se esconden, ya publican su amor, ya son... ¿Qué diríamos nosotros, hermano? Si justo hubiera un periodista allí y nos preguntara. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría hermana Alicia? Si acerca un micrófono así, Dios, señora, qué lindo te le está pasando. Estos dos hombres se van a casar. ¿Eso no agrada a Dios? Que Dios nos ayude, hermano, porque eso se va haciendo en otros países avanzados más, pero acá nosotros se va, ¿no es cierto? Va progresando ese espíritu, ¿no? Y el aborto y tanta cosa, ¿no? Y entonces son, digo, no era la misma situación, pero son casos difíciles, ¿no es cierto? Que el Hijo de Dios tiene que pararse firme y si quiere la bendición de Dios tiene que obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les volvieron a amenazar, ¿no? Y les soltaron, dice, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Qué tremendo, ¿no? No podían, pero tampoco querían. No querían volverse al Señor, no querían reconocer. Que Dios nos ayude y así, hermanos, así sigue este mundo y así está este mundo, por eso por rechazar al Hijo de Dios, ¿no? Gloria al Señor. ¿Sigo otro poquito? Alabado Jesús. Aleluya. Y no sé. Un poquito más, bueno. Y bueno, fueron dejados en libertad. Y dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando dice vinieron a los suyos, ¿a dónde fueron? A la iglesia, a los hermanos. Ahí fueron, ¿no es cierto? Y así, hermanos, ¿cuánto nos enseña a nosotros? Sí, tenemos un problema, no llamar a aquel que nos puede darnos un consejo, que nos puede ayudarnos, ¿no es cierto? Ir a los hermanos. Amén. Esto era, ahí no le podía ayudar el papá incrédulo ni la hermana incrédula, ¿no es cierto? Eran los hermanos que tenían que ayudar. Después de libertad, vinieron los suyos y contaron, amén, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando dicen soberano Señor, amén, ahí están proclamando y declarando, amén, que Dios está por sobre todas las cosas. Amén. Y así también en nuestras vidas, hermanos. Estemos pasando lo que estemos pasando, enfermedad, escasez, tantas cosas, ¿no es cierto?, que pasamos los hijos de Dios, pero por sobre todas las cosas siempre darle la gloria a Dios y saber que Dios está en control de todo, que Dios está en su trono, soberano, Señor, un soberano, amén, es alguien que está por sobre todo, tiene la máxima autoridad, amén, así nuestro Dios, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y ahí cita el Salmo 2, ¿no es cierto? ¿Por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos unidos allí, ¿no es cierto? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya Dios lo había profetizado, ya Dios lo había anunciado que eso iba a suceder, pero no eran sin culpa los que se prestaron para hacer esa maldad. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo
que con todo denuedo hablen tu palabra. Habían tenido denuedo cuando hablaron la palabra, pero le siguen pidiendo a Dios que les siga dando denuedo para hablar la palabra de Dios. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Siempre reconociendo y viendo y pidiendo al Señor que sea Dios que tienda su mano, para que se hagan sanidades, para que se hagan milagros. ¿Cuántos hoy día, hermanos, han cambiado esto? Dice, sí, lloré y se sanaron multitudes. Es el Señor que hace la obra. Amén, gloria al Señor. Y dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Qué entiende, hermanos, cuando dice que cuando hubieron orado? Orar es hablar con Dios. Después que le adoraron. Después que presentaron delante del Señor todas sus necesidades. Después que alabaron a Dios. Dice que el lugar en que estaban allí congregados tembló. ¿Qué señal era esa? ¿Qué señal era? Que Dios estaba con ellos, que Dios había recibido su oración. Amén. Gloria al Señor. Y así también, hermanos, en nosotros, hermanos, cuando oramos, amén, gloria a Dios, nos presentamos, pero de alguna manera sentimos que la oración ha llegado al trono de la gracia. O nos levantamos, ¿no es cierto? Alabamos a Dios, amén. Y de alguna manera en nuestro corazón, en nuestra mente, eso sentimos, amén, gloria a Dios. De repente no tiemblan las paredes, pero sí. Amén, sentimos, tiembla nuestra alma, tiembla nuestro corazón en la presencia de Dios. Es la señal, hermanos, que el Señor ha recibido su oración. Amén, gloria a Dios. El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nuevamente el Señor los llenó. Amén. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Siguieron predicando la palabra porque buscaron al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ya que estamos acá, terminamos. Es importante llevar las cargas, ¿no? Amén. Las cargas. Yo llevar la preocupación a los hermanos. Y qué importante llevar y que tienen el mismo sentir. Amén. Porque a veces no están en el mismo sentir y hay malos entendidos. Pero esto estaba en el mismo sentir y el Señor se... Qué tremendo, hermano, porque así cada uno, de repente no es llega a esta altura, esa persecución en nuestras vidas, pero ¿cuántos de los hermanos van por los pueblos y después ven un hermanito por allá que cayó? ¿No? Y es una lucha, ¿no? Pero qué lindo, ¿no es cierto? Es venir a la iglesia y, bueno, oren por el tal hermano. Lo encontramos en esta situación, ¿no? Volvió atrás, tuvo un desliz, fue tentado, y allí la iglesia ora. Y otras situaciones, bueno, la hermana iba lindo, pero por allá, yo qué sé, parecía que iba lindo, ¿no es cierto?, en santidad, pero por allá, o se cortó el pelo, la vimos de shortcito, tantas cosas, ¿no es cierto? Y hay que hablar con los hermanos y para orar. Amén, gloria al Señor. Y para recibir fortaleza del Señor, y la iglesia unánime. Amén, gloria al Señor. Qué lindo es, amén, esto, ¿no es cierto?, de llevar las cargas. A veces llegamos, ¿no es cierto?, y tenemos que ir y dejar las cargas en nuestro lugar de oración, ¿no es cierto?, y presentar al Señor, amén, estas necesidades. Gloria al Señor. Y dice el versículo 32, y la multitud, porque ya era una multitud, hermanos, primeramente 3.000, después 5.000, de hombres, sin contar las mujeres y los niños, ya era una multitud. De los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Qué quiere decir que era de un corazón y un alma? Estaban en el mismo sentido. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, de los primeros cristianos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Seguían hablando de la resurrección, era el tema principal. Amén. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder. Amén. Cuando dice con gran poder era que Dios respaldaba la palabra. Ellos hablaban. Amén. Testificaban, hablaban de la resurrección de Cristo y Dios se encargaba de hacer milagros y maravillas. Dios se encargaba de respaldar esa palabra. Y dice así, y dice el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de los vendidos. No quiere decir, hermanos, que todos vendían las casas, sino que dice que todos los que
poseían heredades o casas, que tenían algo extra, ¿no es cierto? Los vendían, no eran todo lo que hacían eso tampoco. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, ¿eh? Y se repartía cada uno según su necesidad. Aleluya. Esto es la iglesia primitiva, hermano. Es la iglesia en sus comienzos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, por algo están las cartas que Pablo escribió después. ¿A quién escribió esas cartas? A las iglesias. Para corregir lo deficiente. Porque después hubo, en ese momento era la multitud, un corazón y un alma. Pero después, hermanos, como en todo lugar, ¿no es cierto? Pasan cosas que no son de Dios, ¿no? Me acuerdo que alguien, un pastor una vez, en una enseñanza estaba diciendo que no importaba los creyentes si estaban en concubinato o lo que sea, porque dice, en el día de Pentecostés, cuando se convirtieron 3.000 y esos 3.000 fueron bautizados, y allí Pedro nos preguntó quién está casado y quién no está casado, quién está en... Hermano, y después, y no podemos quedarnos con eso. Después miren las paredes, ¿qué dice la fornicación? Que no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con Anania y Zafira? Estaban todos llenos del Espíritu Santo. Sí. Pasaba, se moría si se casaban en concubinato. Y sí, pero digo, para eso están las cartas, ¿no es cierto? Entonces, en esto, hermano, que vemos acá, amén, de que no había ningún necesitado, que repartían las cosas, Pablo después aclara muchas cosas. Amén, porque ¿cuántas veces nos vamos a encontrar con gente como que es avivada? Y dice, no, pero la iglesia tiene que dar, porque la Biblia dice esto, que no había ningún necesitado y que tienen que ayudar y para eso estaba, y Pablo también, ¿no es cierto? Fundaba la iglesia y tenía que escribirle para que los hermanos, los líderes allí supieran cómo tenían que actuar. Amén, gloria al Señor. Y, por ejemplo, hermano, Pablo dio instrucciones acerca de ayudar, amén, porque la iglesia tiene que ayudar, pero hay instrucciones, Dios nos da, amén, nos abre los ojos y da instrucciones a cómo hacerlo. Por ejemplo, la iglesia debe discernir quiénes son realmente necesitados. ¿Alguien que puede leerme 1 Timoteo 5:3? 1 Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Y uno puede decir, viene acá y dice, pero si es viuda, es porque no tiene marido. ¿Por qué viudas que en verdad lo son? Porque muchas veces la palabra viuda se refiere a personas necesitadas, carenciadas. Amén. Los huérfanos, las viudas. Ahora cuando dice honra a las viudas que en verdad lo son, ¿qué nos está queriendo decir Pablo acá? No tenían a nadie que los ayudara. Si eran realmente necesitadas, ¿no es cierto? Sí, amén. Si eran realmente necesitadas. Porque podía ser viuda, pero podía tener plata. O podía ser viuda, pero podía tener hijos que la mantuvieran. Entonces por eso dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Amén. Gloria a Dios. La iglesia tiene que discernir quién realmente necesita. El que puede trabajar no es necesitado. El que puede trabajar no es necesitado. Alguno puede decir, no, yo no estoy trabajando y necesito. Pero si puede trabajar, no es necesitado. ¿Alguien que pueda leer? 1 Tesalonicenses 4:11. No, 2 Tesalonicenses 3, 10 y 12. 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose a lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén, es claro esto, hermano. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no puede trabajar y no trabaja, no es necesitado. Amén, eso queda claro. No se cuenta. No se cuenta. No se cuenta como necesitado. Amén, porque puede trabajar. Aleluya. ¿Alguien que pueda leer 1 Timoteo 5:8?
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y Primera Tesalonicenses 4:11. Que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Bien clarito, ¿no es cierto? Bien clarito. Si una familia puede mantener una persona necesitada, la iglesia no debe hacerlo. Amén. Porque ¿cuántos hay que dicen, bueno, que la iglesia le dé, que la iglesia le ayude? Cuando tiene familiares que deben hacerlo. Amén. Alguien que pueda leer 1 Timoteo 5, 3 y 4. O el 4, porque el 3 ya lo leímos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. ¿Está claro, hermano? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, familiar, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es correcto que la iglesia examine la conducta moral, porque no todos merecen. Aunque sean necesitados, no todos merecen por su conducta. Si hoy día, ¿no es cierto?, que alguien que venga y toma, o que venga a pedir, o es para la droga, tanta cosa, hay que examinar. No es que tenemos que dar porque nos piden. Y vamos a leer 1 Timoteo 5, de 9 al 13. Yo leo si quieren. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deben. ¡Ay! Duro, pero es así. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El consejo de Pablo es, sea puesta, como que la iglesia tiene una lista de los necesitados. Entonces dice, le aconseja, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo, que ha tenido un testimonio en su vida, ¿no es cierto? Que tenga buen testimonio de buenas obras. Si ha creado hijos, si no que tuvo hijos lo desparramó por ahí, que lo que la abuela. No, si tuvo hijos, si los crió. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Vieron acá, hermano? A ver, la iglesia examinando. No dice juzgando. Ay, me está juzgando. Está mirando si merece o no. Amén. Y el 11. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Bueno, que la mantenga el marido, ¿no? Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también, pero miren esto, hermano, que Dios nos ayude. Y también aprende a ser ociosa. ¿Qué quiere ser ociosa? No hacen nada, van por ahí. Ay, hermano, son las 12. Ay, hermano, justo iba pasando por acá y uno se trae. Andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, no solamente eso, sino llega y trae. Sino también chismosas. Porque claro, andan de casa en casa, comenta lo que pasó allá, lo que vio allá. Y eso digo que lo condenan, ¿no es cierto? Sino también chismosas y entremetidas. Qué tremenda mala persona entremetida. Que quiere criar los hijos ajenos, que aconseja, que se mete en todo. Que vos tu marido le das caso, que te manda, que esto, que otro, que y así, ¿no es cierto? Tantas cosas, ¿no? Se meten en problemas ajenos, dando consejos, hablando, dice, lo que no debieran. Claro, porque se van a las casas.
¿no es cierto? Y se enteran, cada casa dice es un mundo, ¿no es cierto? Y van a la otra y así, ¿no es cierto? Y eso el Señor lo condena. Que Dios nos ayude, hermanos, porque qué maravillosa es la palabra de Dios. Amén. Nos enseña, nos exhorta. Amén. Si hacemos las cosas mal es porque queremos, amén, porque somos los servidores, pero la palabra de Dios nos tiene ese consejo siempre, ¿no es cierto? Para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro diario vivir. Amén, para vivir como verdaderos hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Quería hablar? Hechos 4, Pedro y Juan enfrentan a Sanedrín. Punto A. Pedro predica a los líderes judíos. Versículo 1 al 4. El arresto de Pedro y Juan. Versículo 5 al 7. Pedro y Juan son traídos ante Sanedrín. Versículo 8 al 12. Pedro predica osadamente a los líderes judíos. Punto B. Los líderes judíos reaccionan al sermón de Pedro. Versículo 13. Lo que vieron en el carácter de Pedro y de Juan. Versículo 14. Lo que vieron en el hombre que fue sanado. Versículo 15 al 18. Tomando consejo, los líderes judíos le ordenan a Pedro y a Juan que dejen de predicar a Jesús. Versículo 19 al 20. Pedro y Juan responden al mandamiento de dejar de predicar a Jesús. Versículo 21 al 22. Pedro y Juan son liberados con amenaza de castigo futuro. Punto C. La iglesia primitiva ora por valentía. Versículos 23 y 24. Introducción. Ellos reconocen a Dios. Versículo 25 al 28. Ellos oran a la luz de las Escrituras. Versículo 29 al 30. Piden más valor, más poder y más problemas. Amén. Gloria a Dios, porque realmente los problemas vienen, hermano. Amén. Gloria al Señor. Versículo 31. Su oración es contestada. Y punto D. El corazón compartidor de la iglesia primitiva. Versículo 32. Su actitud el uno hacia el otro y hacia las posesiones materiales. Versículo 33. El testimonio efectivo de los apóstoles. Versículo 34 y 37. Ejemplos de oraciones en la iglesia primitiva que me diré, hermanos, pero después, el jueves que viene, si Dios quiere, comenzamos de ahí. A las preguntas. Pregunta 1. ¿Por qué estaban resentidos los saduceos? Pregunta 2. Escriba de memoria 4:12. Y pregunta 3. ¿Qué vieron los religiosos en Pedro y en Juan? Amén.